Bueno, vamos a comenzar con la última presentación. Vamos a hablar acerca de los aspectos éticos legales de la salud digital y nos va a hablar la doctora Paz Bocio. Ella es abogada, doctora en bioética de la Universidad de Génova en Italia. Es líder en salud internacional, la OPS y la OMS, especialista en bioética, especialista en docencia superior. Además, es profesora adjunta en bioética, profesora adjunta en filosofía en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU. Es investigadora, docente de doctorado en Ciencias Sociales y doctorado en Ciencia Natural y Ambiente de la UNJU. Es referente en salud digital de la misma universidad. Coordinadora técnica de la Diplomatura de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la UNQ y la UNJU del 2020, es presidente del Instituto del Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Jujuy, es miembro de la Sociedad Ibérica de Telesalud, Telemedicina y la Red Federal de Abogados de Derecho a la Salud, es referente ético-legal en Telesalud desde el 2018 al 2020 y directora de docencia e investigación desde 2004 al 2016 del Ministerio de Salud de Jujuy. Es ex asesora honorable de Cámara de Diputados y Senado de la Nación y es conferencista nacional e internacional en temas de bioética, derecho, salud, biodiversidad, entre otros. Bueno, sin más, Paz, dejamos el cierre a vos y agradecemos que estés acá. No, gracias a ustedes, sabes que me encanta, Sol, Ariadna, me encanta ser parte de este grupo. Currículum largo porque soy la más grande, pero bueno, la idea es poder contar, digamos, esto que, digamos, nos afectó tanto, en el tema de la salud de este año, digamos, si uno no estaba tan atento a lo que pasaba en el campo de la salud, este año fue indefectible que tengamos que pensar la salud desde otras dimensiones. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. A ver. Bueno, hablar de los aspectos éticos y legales de la salud digital. En esto pensar, digamos, hoy cuando estamos hablando de salud digital, ha habido toda una evolución, ¿no? En lo que es la humanidad en los distintos procesos y revoluciones. Estamos hoy transitando lo que se conoce como la cuarta revolución vinculada a la tecnología, pero el hombre siempre ha tenido que asistir a lo que son los procesos de salud y enfermedad, vida y muerte, ¿no? Este año una de las cuestiones, pensemos en términos jurídicos, nosotros tuvimos que hacer resignación de derechos esenciales, como es el derecho a la libertad, en pos, ¿no?, de la construcción de un bien colectivo como es la salud. Hay el doctor Carlos Alvarado, que era un sanitarista jujeño, digamos, de implicancia internacional, él decía que la salud es un bien que se produce socialmente. Y esto es algo que nosotros lo vimos porque este año hubo que resignar, como digo, el derecho ambulatorio, la libertad, en pos de la construcción de un bien colectivo como ha sido la salud, donde lo que se estaba jugando era la vida y la muerte. Entonces, estos son conceptos que nosotros vamos a tener que ir transitando y tenemos que ir internalizando para poder entender todo este proceso que se va dando en el campo, digamos, de la salud vinculado a lo digital. Nosotros estábamos muy acostumbrados a lo que era el viejo médico de familia, ¿no?, que era el médico o médico de cabecera que atendía a toda la familia, atendía al niño, atendía al adulto y atendía al anciano. En el campo de la medicina esto se fue profesionalizando, se fue especializando, entonces ya teníamos un pediatra, un médico clínico, un generalista, un endocrinólogo, digamos, la atención de la salud se fue compartimentando, se fue incorporando la tecnología médica asociado al cuidado de las patologías, y ahora, por último, lo que fue apareciendo es un campo donde la salud fue mediada por las tecnologías, pero no las tecnologías asistenciales en forma directa, sino las tecnologías asistenciales a distancia. Esto es un poco, digamos, en lo que es la historia de la telemedicina en la República Argentina. Es un proceso que se viene dando desde el año 1996, que empieza en el Hospital Garrahan. Yo voy a hablar fundamentalmente de lo que es el sistema público de salud, pero en el Hospital Garrahan, que es el hospital de mayor referencia pediátrico del país. Entonces, todas las provincias, los hospitales de referencias provinciales, cuando tenían un caso de mucha complejidad pediátrica, lo que hacían era subir a un pacientito en un avión sanitario y mandarlo al Garrahan, donde se concentra la mayor cantidad de especialistas
específicos y de alta calidad, ¿no? En el año 96 había muchas cuestiones que no era necesario hacer una derivación. Entonces se empieza a trabajar vía fax. Todavía figura ahí en la oficina de comunicación a distancia del Hospital Garrahan el primer fax que la provincia de Neuquén manda al Hospital Garrahan para hacer una interconsulta. O sea, un médico del Hospital de Neuquén le hace una consulta al médico del Garrahan y le dice, no, no es necesario que vos envíes al paciente. Con que hagas esto, esto y esto, digamos, es suficiente. Otra cuestión que aparece, ¿no? Digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar desde la perspectiva jurídica lo que es la responsabilidad profesional en lo que conocemos como la relación médico-paciente, ¿no? Nosotros cuando estudiamos Derecho pensamos en un paciente con un médico. Y esto la verdad que fue cambiando porque ya no es una relación solo de dos, sino donde aparecen muchos otros actores como son las obras sociales, los financiadores, los administrativos vinculados al campo de la salud. Y otro proceso que se fue dando a partir del desarrollo de las tecnologías tiene que ver con el empoderamiento del ciudadano en el campo de la salud. Hoy nos encontramos con muchos pacientes que cuando van a la consulta médica ya van con un diagnóstico que lo ponemos acá del doctor Google. Muchas veces los médicos dicen, si quieren hacer una interconsulta, consulte con el doctor Yahoo, pero muchos pacientes lo primero que hacen es poner cuáles síntomas tienen, a ver qué les devuelve los buscadores con respecto a las patologías. Y después van al médico, si es, digamos, que no logran curarse de alguna forma, buscando una validación de un diagnóstico que ellos ya hicieron con estos accesos. Pensemos que un médico especialista tiene 7 años de carrera más 5 años de especialidad, son 12 años de formación para conocer. Entonces esto también, la tecnología a veces los pone a los médicos en un lugar un poco complejo. Como les decía, la telemedicina fue la primera instancia porque lo que se hacía era una asistencia a distancia, pero para patologías que podían ser atendidos por médicos. Esto después se fue ampliando a otros actores o a otros profesionales de los equipos de salud, como pueden ser los psicólogos, puede ser los fisioterapeutas, oftalmólogos, otras profesiones vinculadas al campo de la salud. Y ahora en los últimos años no solo se amplió el campo a los procesos asistenciales, sino que también se fue incorporando todo un conjunto de tecnología, como son las apps de salud, ¿no? Que se incorporan dentro de este concepto de salud digital, como que fue creciendo, como yo les decía, en el año 96 un primer fax que sale de la provincia de Neuquén hacia el Hospital Garrahan, pero la primera oficina de comunicación a distancia, que es este espacio institucional que se crea dentro de la red federal, nace en la provincia de Jujuy. En el año 2008 empieza todo un proceso de interconsulta médica donde había un pacientito al lado de un médico. Yo les voy a contar un poquito cómo puede ser en Jujuy o cómo podría ser en Mendoza. Por ejemplo, un paciente que está visitando a un médico en el hospital de Guaymallén o en el hospital de Tilcara, y ante la duda de qué patología o de cuál es el diagnóstico certero, lo que hace vía una plataforma virtual consulta con un médico que se encuentra en un hospital de mayor complejidad. Esto siempre se va escalando para arriba en lo que es complejidad asistencial, y puede ser que primero mande a través de la plataforma todo un resumen de historia clínica, mande fotos, mande algún tipo de video, haga una videoconferencia, y si es necesario, después de que se evacúa ese tipo de consulta, que se llama interconsulta o segunda opinión médica, si no se llega a un diagnóstico, se le dice al paciente que asista al centro de mayor complejidad. Pero lo que se trata de hacer es evitar que aquel paciente que no necesita trasladarse se tenga que trasladar. Muchas veces en los casos pediátricos tienen patologías crónicas que lo que tienen que ir haciendo es un ajuste de dosis. Digamos, un chiquito que va creciendo, que bueno, a los 6 años tiene una talla y peso específica, a los 8 va a tener otra, y la patología es la misma porque son enfermedades crónicas. Entonces, ya enviando quizás al endocrinólogo, nosotros no tenemos muchos en la provincia de Jujuy, entonces un paciente de La Quiaca, en vez de tener que trasladarse para ver al endocrinólogo, a través de una videoconferencia, lo que puede hacer es evitar ese traslado, que a veces son 300 kilómetros, tener que dejar la familia, muchos vienen de comunidades originarias y esto se hace como un poco más engorroso. Entonces la telemedicina lo que fue a hacer
fue garantizar cierta accesibilidad a prestaciones de excelencia a través de la comunicación a distancia. Si nosotros vemos lo que es el sistema federal argentino de salud, es la red más grande de salud digital o de telemedicina de la Argentina y de América, probablemente. Creció muchísimo a través de la pandemia, ¿no? Nosotros hoy tenemos 555 nodos asistenciales que están compuestos por hospitales, por puestos de salud, hay 21 instituciones que dan educación y capacitación, y después 74 ministerios, áreas programáticas, porque la salud no siempre depende de la provincia, hay áreas donde existen hospitales municipales, hay los distintos niveles de gobierno también tienen injerencia en el campo de la salud. Pero hoy tenemos 650 nodos, que son espacios interconectados, y en esto es donde las TICs, la informática y la conectividad cobran un valor preponderante, se va interoperabilizando, se va interconectando. ¿Esto qué significa en términos de transformación digital de la salud? Es tener que definir nuevos procesos asistenciales, tener que ver cuáles son las normas que van a regular estos procesos asistenciales, estas normas, qué es lo que regulan. Venimos hablando y toda la tarde de hoy se ha hablado mucho de lo que es los datos, la información y las imágenes, digamos, como los bienes jurídicos más sensibles a tutelar. Y como decían quienes me antecedieron, el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales le da a los datos de salud una característica muy particular. Tiene esta característica de datos sensibles. Y recién estaba pensando cuando hablaba María del Mar y hablaba el grupo de ella, ¿no? Que nosotros hablamos del habeas data en el artículo 43 y pensemos que nosotros cuando, y esto del derecho al olvido y todas estas cuestiones, la huella digital, la identidad web y todas estas cuestiones, el artículo 41, que es el de medio ambiente, es el que establece la responsabilidad, o es el artículo por excelencia de la Constitución que establece la responsabilidad intergeneracional vinculada al cuidado del medio ambiente en términos sustentables para las generaciones futuras. Pensemos cómo tendríamos que repensar esa responsabilidad intergeneracional en estas cuestiones digitales, ¿no? Entonces es un concepto, digamos, que son de los nuevos derechos que ya tienen más de 25 años, ¿no? Constitucionales, pero cuando nosotros pensamos la integralidad jurídica tenemos que pensar, como decía un poco Ciro Caldani, ¿no? Un gran referente de lo que es la bioética y de estas cuestiones, cómo tenemos que pensar en forma holística. Nosotros no podemos pensar la norma por separado, nosotros tenemos que pensar en los sujetos, en sus acciones, en sus vinculaciones y cómo las normas van atravesando todo esto. No solo al ciudadano como paciente, sino a los propios equipos de salud que también tienen que hacer esta transformación jurídico, digital y sanitario, y que además se convierten en garantes de la protección de los datos personales a los que ellos acceden. Y acá hay una cuestión que es bien interesante. Nosotros sabemos que los datos personales uno puede pedir, o sea, ¿qué pasa con los datos personales? Se recopilan, se recolectan, se ceden, se transfieren y pasan un montón de cosas. Ahora, en el campo de la salud, por ejemplo, no se puede pedir la supresión, porque yo no puedo suprimir un dato que a mí no me conviene de una historia clínica. Entonces, hay cuestiones, como dice la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci, en una conferencia decía, estamos parados sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será, pensando que tenemos que resolver situaciones digitales con leyes análogas. Entonces, se nos hace muy difícil tener que pensar o tratar de forzar la estructura jurídica para resolver una situación para la que no fue creada. Voy a hacer un recorrido como muy rápido, pero como decimos, somos abogados y nos gustan mucho las leyes y los marcos jurídicos. Tenemos distintos marcos jurídicos, los internacionales y todos aquellos marcos jurídicos internacionales de derechos humanos que hacen un ingreso intramuros a través del artículo 75 de la Constitución y entonces que forman parte del plexo normativo argentino. Y yo acá voy a hacer mención a algunos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fundamentalmente, y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005, que completa esa declaración. Pero después hay dos declaraciones muy interesantes, que es la Declaración Universal de Genoma Humano y Derechos Humanos del 97,
y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. ¿Y por qué las traigo a colación? Una, porque son declaraciones universales, pero otra porque nos marcan cómo la humanidad, cuando suceden determinados desarrollos científicos y tecnológicos, se pone a pensar y se pone a enmarcar jurídicamente pensando los derechos humanos. La Declaración Universal del Genoma Humano y de Derechos Humanos de la UNESCO del 97, muchos de ustedes no habían nacido, pero en el año 97 se clonó Dolly, la primera oveja, donde ya la clonación se venía haciendo, digamos, en el mundo animal y en el mundo vegetal, pero fue el primer mamífero superior que fue clonado. Entonces, de ahí, esto asustó mucho, decir, bueno, de la clonación de un mamífero superior a la clonación del ser humano estamos a un paso. Entonces, ahí, hablando de la individualidad, de la identidad, de la libertad y todas estas cuestiones, emerge y se proclama esta Declaración Universal de Genoma. Y después, en el año 2003, empieza todo un proceso de protección de los datos genéticos, porque en el año 2000 se había terminado de secuenciar el genoma humano, ¿no? Entonces, pensemos que eran grandes desarrollos científicos y tecnológicos que a la humanidad le hicieron pensar qué es lo que estaba pasando. Hoy todavía no tenemos una declaración universal sobre protección de datos digitales o de información, que es próximamente y es un poco lo que se está construyendo y lo que estamos pensando. Y la duda es qué es lo que tiene que decir, qué tipo de norma tiene que ser. Sabemos que las transformaciones tecnológicas van a una velocidad que el derecho siempre va por detrás, con lo cual tenemos que pensar en nuevos constructos jurídicos dinámicos. Si nos vamos al caso de la pandemia específicamente, chicas, ustedes me van avisando con el tiempo porque me olvidé de poner el cronómetro. Si nosotros pensamos un poco en el caso específico de la pandemia, sale el decreto 260 que, bueno, estableció el ASCO y todas las cuestiones vinculadas a COVID-19, y con respecto a la protección de datos, habla muy específicamente de esto que yo les marqué en rojo, que dice proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia fundamentalmente se ejerció en el campo de la salud y nos planteaba la necesidad de obtener el consentimiento y algo que tiene que ver con compartir los datos sensibles. Se habló sobre la finalidad. Cuando yo firmo un consentimiento con una finalidad específica, no le puedo dar un tercer uso, no le puedo desviar el uso. Pero nosotros en este contexto de pandemias vimos que salieron un montón de aplicaciones, o sea, datos se empezaron a manejar para todos lados, la gente dejó de ir a los hospitales y aquellos enfermos crónicos que por temor o por resguardo de la salud dejaron de ir a los hospitales, empezaron a atenderse no ya como era esta segunda opinión médica, donde el paciente siempre estaba pegado a un médico y en términos de responsabilidad jurídica había alguien a quien se le podía atribuir esa responsabilidad, sino que empezó a intermediar a través de una plataforma Zoom, una videollamada de WhatsApp, o la primera tecnología que hubo a disposición, el paciente consultándole a un médico, a un profesional. Y acá yo algo que quiero rescatar, por eso ponía lo de los aspectos éticos y legales, porque los equipos de salud y los profesionales de la salud, si bien no tenían todos los resguardos legales para hacer telemedicina, priorizaron la cuestión ética profesional, en pos de este juramento hipocrático que dice que la primacía de la curación y de la asistencia al paciente. Y esto los abogados lo tenemos que tener muy presente, porque no tenían los resguardos legales, porque de hecho todavía tenemos una ley muy nueva de telemedicina, pero el proceso de reglamentación y estas leyes de protección de datos son obsoletas para lo que había que proteger, y los médicos igual salieron a poner el cuerpo. Entonces esto es algo que hay que destacar en medio de una pandemia que es de una incidencia nunca vista y de transformación mundial. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero para pensar todos estos aspectos éticos legales de lo que hacen a los procesos asistenciales, Argentina tiene una estructura jurídico-sanitaria muy patológica, ¿no? Se regula por patología, no tenemos una ley general de salud, sino que la ley de sangre, la ley de donación de órganos, la de derecho de los pacientes, la que se conoce como ley de muerte digna, la de discapacidad, de procreación asistida. Entonces, cuando nosotros tenemos que ir viendo y poder analizar las cuestiones asistenciales, tenemos que ir viendo y recorriendo un montón de normas, y sabemos que el principio jurídico de que la ley es conocida por todos, para mí es una gran falacia jurídica porque es imposible,
¿no? Pero sí por esa se juzga. Después el nuevo Código Civil y Comercial, que ya tiene 5 años, tiene un núcleo duro de salud que va del 51 al 60, si bien después hay otros artículos un poco desperdigados por el código, pero este es el núcleo duro de salud, donde si nosotros vamos a ver el tema de consentimiento informado, las directrices anticipadas, la inviolabilidad de la persona, esta incorporación que se hace de los derechos personalísimos, que es fundamental porque es el gran cambio paradigmático que trae el derecho privado, ya nos queda obsoleto también al tener que resolver estas situaciones digitales del campo de la salud. Entonces tenemos que recurrir a cuestiones que hacen a la ética. Si vamos al tema de telemedicina, yo les pongo, después esto queda a disposición, pero bueno, todas las normas que fueron regulando, ¿no? Pero la más específica es esta nueva ley de telemedicina que está en proceso de reglamentación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de protección de datos en el campo de la salud, ahí todo eso que ustedes ven son las historias clínicas del hospital de Humahuaca. Un hospital muy chiquito, en una comunidad muy chiquito, así que imaginen eso multiplicado en cada una de las instituciones de salud, ¿no? La información que se contiene en cada una de esas carpetas es lo que nosotros tenemos que proteger cuando nosotros hablamos de protección de datos en el campo de la salud. Y pensemos que eso no solo es no son solo datos o información que manejan los médicos, sino que están la gente de estadística, los administrativos, los financiadores. Hay un montón de gente que tiene acceso a la información en el campo de la salud, en el plano físico y también hoy en el plano virtual. Con lo cual tenemos que ir pensando la definición de responsabilidad y extenderla a otros actores. Por eso los abogados estamos muy acostumbrados a asignar el tema de responsabilidad profesional solo al médico. Y nosotros necesitamos, yo hace 30 años que trabajo, tengo más oficina en hospitales, digamos, que en otros espacios jurídicos y trabajo codo a codo con los equipos de salud, y entonces entiendo las dos miradas, la del equipo de salud y la del abogado, ¿no? Cuando necesita asignar responsabilidad y cuando nos viene a pedir el cliente que nosotros actuemos de alguna forma. Pero nosotros no es la única forma la de atacando a los médicos, sino que en el campo de la salud tenemos que pensar mucho más. Estos datos sensibles de salud tienen un fundamento hipocrático, que es del año 460 a.C. Entonces, bueno, María del Mar decía, o sea, ¿cómo va cambiando? Nosotros la Constitución habla de esta correspondencia epistolar, que hablábamos de un sobre que se ponía en un buzón, que venía un cartero que lo retiraba y que se llevaba de mano en mano. Entonces, ese concepto de correspondencia epistolar cambió, porque ya tiene otra versatilidad. Entonces, digamos, el concepto de secreto profesional, decía Hipócrates, callaré todo cuanto vea o oiga, dentro o fuera de mi actuación profesional, que se refiere a la intimidad humana y no deba divulgarse, convencido de que tales cosas deben mantenerse en secreto. O sea, el concepto de intimidad, de confidencialidad y secreto profesional se sigue manteniendo. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para proteger desde el punto de vista jurídico. Como le mostraba esas historias clínicas del Hospital de Humahuaca, hoy esta Red Federal de Telemedicina de la República Argentina tiene el programa Impulsa, creció muchísimo y lo que pretende es tener una historia clínica electrónica compartida. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ahí les hablaba de Guaymallén de Mendoza, ¿no? Tengo un paciente que se atiende en el CAPS número 5 de Guaymallén de Mendoza, pero viaja a ver a sus familiares en Almirante Brown, en provincia de Buenos Aires, y de repente tiene que ir al hospital. Que bueno, que con una clave de acceso pueda acceder a una historia clínica que sea la misma y que sea interoperable, y que no sea que le tienen que abrir otra historia clínica papel. Hacia eso tenemos que ir. Pero bueno, estamos en este proceso. Esto de protección de datos, antes, digo, es mucha la gente que tiene acceso en los hospitales o en las instituciones de salud a las historias clínicas. Los hospitales muy grandes, muchas veces pasa que un médico tiene que ver a sus pacientes, entonces le llevan la historia clínica a papel, ¿no? Entonces le llevan, bueno, usted tiene hoy asignado estos 15 pacientes, entonces le llevan las 15 carpetas. Pero desde el área de estadística, que es donde están las historias clínicas, hasta donde está el médico clínico, de repente hay, no sé, 3 pisos, una distancia muy grande. Y quizás alguien que va para allá dice, che, vos vas para el consultorio 4, ¿me llevas esto? Y cuando me llevas esto, por curiosidad van mirando, o sea,
es la esencia humana. Entonces, esa garantía de protección, nosotros tenemos que pensarla multidimensionalmente y no solo pensar en el médico. No sé cómo voy con el tiempo, pero bueno. Más bien, Paz, tranquilo. Bien, bueno, porque voy corriendo, pero digo, tenemos que pensar que la información es de las personas. La información es de las personas, los datos son de las personas, las imágenes son de las personas. Lo que hace el equipo de salud, hacer uso de esto para poder diagnosticar, para poder determinar un tratamiento, ya sea rehabilitación, para hacer actividades de prevención o de promoción. Pero nosotros, o los equipos de salud, o los profesionales de la salud, o todos aquellos que tengan acceso a estos datos, imágenes e información, tienen el deber de garantizar y de proteger la difusión de esa información. Es algo que no solo y yo esto lo recalco muchísimo porque si no le atribuimos nada más que al médico la responsabilidad. Pensemos hoy, por ejemplo, en las aplicaciones de las apps de salud. El 80% de las apps de salud las desarrollan informáticos y no en compañía de profesionales de la salud, porque lo que nosotros vamos viendo es, primero se desarrolla lo tecnológico, se apropia el sistema de salud o los equipos de salud del uso que se le da a la apps y después, por último, tren de cola, venimos nosotros los abogados viendo cómo vamos a regular todo esto. Que antes teníamos que regular la ruta asistencial, el proceso asistencial, pero ahora tenemos que, el proceso asistencial vinculado a una aplicación de salud, a una tecnología médica. El instrumento o el derecho o el procedimiento por excelencia de protección de datos tiene que ver con el consentimiento informado, ¿no? Que esto está bien establecido. Muchas veces pensamos que el consentimiento informado es un papelito firmado y tenemos que pensar que primero es un derecho, después es un proceso y por último es un documento o un instrumento jurídico que lo que hace es validar todo esto, ¿no? Esto lo trae el Código Civil y Comercial muy fuertemente, lo trae la Ley de Derechos de los Pacientes. Ahora bien, cuando vamos al campo específico de los profesionales de la salud, esta es una investigación que ya tiene 2 años, los médicos usan mucho el consentimiento informado, el resto de los profesionales de la salud no. Acuerdos de confidencialidad, que es el otro instrumento que tendría que primar, no solo el consentimiento informado, sino además un acuerdo de que yo voy a callar y voy a proteger con secreto profesional estos datos a los que yo tengo acceso. Es poco, todavía falta educar mucho a los equipos de salud sobre la importancia y la validez que tienen estos instrumentos jurídicos. Como decían antes, más vale prevenir que curar, más vale prevenir que juzgar. Nosotros trabajamos mucho con un enfoque de derecho preventivo, porque no es que lo hacen porque son malas personas, sino porque tampoco se va enseñando en las profesiones de la salud la importancia de esto. Le dicen, no, vos, mira, mientras vos tengas el consentimiento informado firmado, ya está, vos te eximís de responsabilidad. Y no es así. El consentimiento informado, si yo puedo probar que no hubo comprensibilidad, es negativo. Entonces no es nada más que un papelito firmado. Digamos, en un juicio de mala praxis, yo tengo que probar que hubo comprensibilidad del otro cuando me firmó ese consentimiento informado. Entonces, es necesario trabajar mucho más con un enfoque de derecho preventivo con los profesionales de la salud, los profesionales informáticos. Por ello, para evitar después malos momentos. ¿Qué es lo que ocurre con la información en el campo de la salud? ¿Qué información? Datos, imágenes, información. ¿Quién tiene acceso? Nosotros tenemos una figura que es el telegestor, que es el que asiste al médico, que es el que carga las plataformas, que es un viejo administrativo convertido en un administrativo que tiene conocimientos y competencias digitales, sanitarias, jurídicas, ¿no? Los médicos, los profesionales de la salud, los programas provinciales y nacionales, se carga la información de los pacientes, por ejemplo, en lo que es los programas de prevención de cáncer de colon o de cáncer de cuello cérvico-uterino, ¿no? Cáncer de mama, que se hace toda una instancia de prevención y de promoción, pero esa información se carga dentro de plataformas que van tanto a las bases de datos de los ministerios provinciales como de los ministerios nacionales y que muchas veces también tienen acceso a los financiadores internacionales. Entonces, toda esa información tiene que estar protegida y resguardada.
los diseñadores y programadores tienen muchísimo acceso a la información sensible. ¿Qué se hace con la información? Se guarda, se transforma, se analiza, se comparte. Por eso es muy importante el tema de los consentimientos informados, que ahora, cuando es una segunda opinión médica no es complejo en términos jurídicos, cuando es una primera opinión médica tuvimos que pensar mucho cómo hacíamos para que ese paciente que vía Zoom se atendía con un profesional pudiese validar el consentimiento informado. La Plataforma Federal de Telemedicina tiene un punto, un cuadradito que está en rojo. Si el paciente acepta lo que le está diciendo el médico con respecto al consentimiento informado, eso se pone en verde y se puede continuar la consulta, si no, no. ¿Por qué? Porque acá hubo que invertir un poco la carga de la prueba, o sea, no es el paciente, el paciente tiene que probar que no dio el consentimiento para que se siga realizando la práctica de telemedicina. ¿Dónde queda alojada la información? Puede ser en la PC, en la nube, en un servidor local. Esto también nos trae nuevas instancias a tener que pensar. ¿Y cuáles son los mecanismos de protección? Para mí principalmente son dos: los acuerdos de confidencialidad, que hay que implementarlos muy fuertemente, que hoy no están implementados dentro de todo el Estado, ¿no? No solo en el campo de la salud, sino en todas las áreas gubernamentales, y los consentimientos informados digitales. Los procesos salud y enfermedad tienen distintas instancias. Hay una primera instancia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, después hay una etapa diagnóstica, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Es todo, digamos, en la vida de una persona son todas las instancias, todo este recorrido el que vamos a ir atravesando. Por ejemplo, los adolescentes y todo lo que es la educación en salud sexual son muchas instancias, tanto de promoción de la salud como de prevención. Pensemos que aparece también en el caso de los adolescentes vinculados a la salud específicamente un nuevo concepto jurídico que es el de la capacidad y la autonomía progresiva, que también la tenemos que pensar, más que son, digamos, los grandes usuarios de la tecnología, ¿no? Entonces, vinculado al campo de la salud, a nosotros nos generan muchos desafíos al tener que pensar. El consentimiento informado, después les voy a mostrar uno específico, ¿no? Yo cuando me recibí de abogada hace 30 años, entré a trabajar en PAMI y venían los jubilados y cuando firmaban una nota, cuando teníamos que hacer algún tipo de reclamo judicial o algo, la nota era la firma del adulto mayor de hace 30 años, era el nombre completo, con caligrafía, porque bueno, no todos sabían leer y escribir, entonces aquel que sabía leer y escribir tenía una firma muy compleja. Hoy el consentimiento informado de un adolescente es un dedito para arriba. Y entonces tenemos que pensar también cuáles son los efectos jurídicos de estos nuevos lenguajes simbólicos y digitales. ¿Qué más? Bueno, las áreas de discapacidad, por ejemplo, en el tránsito de la pandemia, hay algo que es el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que se vencen, hay que ir renovándolos, y bueno, con el tema del ASPO y con el DISPO, los discapacitados, que eran además uno de los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, se tuvieron que quedar en su casa, entonces hubo que implementar todas unas rutas digitales de salud para poder prorrogar o para poder dar estos certificados. Bueno, acá, como decía, esto que me gustó mucho de AIDA, ¿no? Este derecho analógico con hechos digitales, la vinculación del derecho público con el derecho privado, ¿no? ¿Qué tenemos que ir viendo? Bueno, son muchas cuestiones que tenemos que ir planteándonos. El consentimiento informado para salud digital, médicos, gestores, ciudadanos, instituciones de salud, financiadores. Hay que capacitar en la transformación digital no solo a los sistemas de salud, sino a la ciudadanía. En términos de protección de datos, y acá solo voy a hacer una mención porque quiero contarles dos experiencias bien territoriales. El Reglamento General de Protección de Datos, que es del año 2018, nos trae exigencias, aparecen figuras que nosotros probablemente tengamos que ir pensando, por ejemplo, como es el delegado de protección de datos dentro de las instituciones, que todavía no está bueno, y muchos debates que nos van a traer, pero tanto el Reglamento General de Protección de Datos va a ser un poco la norma que va a pivotear lo que es la protección de datos en términos normativos globales. Adolescentes digitales, hace unos años yo hice una investigación, esto que decía, los nuevos sujetos y el derecho intergeneracional, que quería saber cómo protegían chicos de 12 años
no, 11 tenían, 11, 12, estaban en sexto grado, cómo hacían para proteger sus imágenes. Entonces, esto lo hice con el grupo de mi hija, hice dos cosas. Por un lado, tenía el grupo de WhatsApp de las madres, ese donde tan complejo que da para otro tema, y estaban los chicos que tenían su propio grupo, entonces les pregunté a las madres, porque eran todos menores de edad, si me daban autorización para poder hacer este sondeo, ni siquiera podría decir que es una investigación, y una vez que ellas me dieron el ok, que el ok fue dedito, 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 alguien vio el buzo azul de fulanito, dedito, 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 y después mi hija hizo la consulta con los chicos y nos iban contando, y tenían como claro esto de que no tenían que mandar fotos, ¿no? Esto que los padres tanto decimos, no mande fotos, no suba, no te saque fotos que puedan llamar a dudas, porque empieza a haber una apertura de lo privado en términos públicos que nosotros o las generaciones anteriores no teníamos. Hoy se comparte todo, entonces también definir o juzgar sobre este concepto de intimidad o de honor es tan subjetivo, digamos, que para los jueces es muy difícil poder definir. Contaban las chicas anteriores el caso de Natalia de Negri, yo me acuerdo en vivo y en directo. No era un hecho periodístico, pero era un hecho mediático, pero separaba a la Argentina cuando al mediodía se daba toda esta disputa entre Natalia de Negri, no me acuerdo cómo se llamaba la otra chica, pero separaba a la Argentina para ver, porque era un show mediático, ¿no? No había otras alternativas de divertimento, entonces hoy también se abrió mucho más y esto hay que ir viendo también cómo va transformando. Como les decía, ahí los deditos, y con esto yo ya voy a ir terminando, les cuento una experiencia de cuando llevamos telemedicina a un lugar que se llama Molulo, que es la comunidad aborigen de Molulo, que es un lugar donde el médico va una vez por año en la provincia de Jujuy, ahí donde está la flechita, es a donde teníamos que ir. Son 7 horas del camino corto, 7 horas a caballo por precipicio, y nada, viven personas que tienen el mismo derecho a acceder a la salud que cualquier otro, pero son zonas de mucha inaccesibilidad, y entonces fuimos a llevar telemedicina porque sí lo que había era conectividad, pero había quedado desconectada la comunidad de Molulo porque un burro se había rascado el lomo en la antena satelital. Yo sé que muchos se deben estar riendo, pero la comunidad quedó aislada tecnológicamente 1 año y medio. Nosotros acá fuimos por precipicio, el que va de gorra naranja es un ingeniero en telecomunicaciones tilcareño que trabaja tanto para nosotros como para el Hospital Garrahan, y él es el que pudo conectar. Este es el puesto de salud totalmente precario, pero nosotros íbamos ahí a llevar y poder trazar la ruta digital sanitaria de primera consulta médica. En el momento que había conectividad, empezaron a aparecer tablets, iPhone, una cuestión. Cuando uno trabaja con comunidades aborígenes, siempre tiene la idea esta, digo, como del respeto que hay que tener por las propias prácticas, y nos daba un poco de temor, y íbamos con cierto prejuicio de no sabíamos cuál era la situación tecnológica, pero cuando hubo conectividad, creo que tenían mejores celulares que los nuestros, y ahí vemos cómo se pudo trazar la primera ruta. Ahí no se ve muy bien, pero pudimos conectar con el Hospital Garrahan, con el Hospital Materno Infantil de Jujuy, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Modernización de la Nación, y ahí vemos cómo estaba toda la comunidad, ¿no? Que al poder acceder, esto mejoraba sustancialmente el derecho a la salud. Ahora bien, cuando uno trabaja con comunidades aborígenes, existe el derecho a lo que es la consulta previa, libre e informada, que está establecido en los tratados internacionales, donde uno tiene que ejercitar, mejor dicho, un proceso que tiene como resultado un consentimiento informado, pero lo tiene que ir a preguntar a la comunidad: che, mira, nosotros queremos hacer esto acá en tu comunidad, queremos traer telemedicina, queremos hacer un camino, Y la comunidad, en el ejercicio de sus propias prácticas, que se juntan una vez por mes, que hay un comunero, que todos se debaten en grupos, deciden, y como resultado hay un consentimiento informado. Nosotros empezamos el proceso en diciembre del 2018, y el consentimiento informado lo tuvimos en septiembre del 2019, y subimos en agosto del 2019. Teníamos que ir ahora en abril a llevar un equipo telemétrico, que es un equipo que permite tomar los parámetros clínicos básicos y que vía internet se puedan transmitir al Hospital de Tilcara, pero con la pandemia quedó varado, así que estamos viendo si para abril del año que viene. Ahora no podemos ir
Una porque no hubo casos COVID en la comunidad, entonces no están recibiendo gente, y otra porque empieza el periodo de lluvias. Ahí es cuando estamos hablando con el comunero y el agente sanitario, y la foto de la derecha es cuando estábamos haciendo el proceso de consulta previa libre e informada. Eso es una experiencia también donde la protección de datos tiene otras características, pues una comunidad muy chica, y es bravo, digamos, cuando son comunidades chicas y cerradas, el tema del manejo de datos, de información que puede estar muy accesible. Otras cuestiones que vienen en el campo de la salud digital, más allá de todas las apps, inteligencia artificial, Internet de las cosas, es la inteligencia colectiva en salud. Vieron que hay muchísimos grupos que funcionan, redes de pacientes, redes sociales de apoyo emocional. Hubo muchos grupos ahora que se armaron con el tema de COVID para hacer acompañamiento, y no eran espacios solamente regenteados por profesionales de la salud, sino que la gente se acompaña en este proceso de construcción de salud y de enfermedad. Por eso digo, la salud es un bien que se produce socialmente, tenemos que mirarlo desde estos nuevos paradigmas del trabajo en red. ¿Qué nos queda pendiente? Trabajar la matrícula profesional interjurisdiccional, porque yo tengo un paciente acá en Jujuy que lo hago atender por un paciente, puede ser de Mendoza y después de Buenos Aires, y nosotros sabemos que las matrículas son de competencia jurisdiccional. El tema de seguro de responsabilidad profesional para telesalud y la extensión subjetiva de la responsabilidad, la competencia judicial nacional e internacional. Nosotros integramos redes, por ejemplo, de neuropediatría, y yo puedo tener un paciente en Tilcara y en menos de 24 horas me lo están atendiendo en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, todas esas competencias, si llega a haber alguna cuestión, que es lo que nosotros miramos como abogados, ¿dónde fijo la jurisdicción? Y yo ya voy terminando. Big Data, esto como decía, inteligencia artificial, Internet de las cosas en salud, y después la medicina que se viene, que es de predicción, de prevención y de precisión. Acá, bueno, como para dar un pantallazo un poco general y ver también esta protección de datos en términos digitales en un contexto un poco distinto. Así que, bueno, no sé si dejé de compartir o no. Ahí creo que ya dejé de compartir. Bueno, no mucho más para contar. Así que, bueno, eso quería compartirles.